Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos, Iglesia de Jesucristo, gozosos, alegres, bendecidos con lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros y con lo que Él nos ha dado. Y qué precioso es poder nosotros también servirle, honrarle todos los días de nuestra vida. A veces es un poco como difícil las cosas, pero no imposibles, porque con Dios no hay nada imposible. Y le damos gracias a Dios que nos permite buscar su presencia y honrarle, y siempre haciendo memoria de sus promesas, de lo que Él ha dado para con nosotros, que hasta aquí han sido abundantes y nos han sostenido y nos han llenado de gracia, de poder, de esas fuerzas que nosotros necesitamos. Y gracias, Padre de la Gloria, por este momento especial que tú nos has permitido tener. Te pido, Señor, por favor, que toma nuestras mentes, toma mi corazón, toma mis cuerdas vocales, mi vida entera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en tu nombre te pido, Señor, una porción de tu gloria, más fuerte de la que se está enviando sobre nosotros, sea sobre este lugar a través de estos medios de transmisión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ato, imposibilito, encadeno, toda obra maligna, toda oposición del reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo principado satánico, en el nombre de Jesús lo ato, lo quebranto y lo destruyo en el nombre de Jesucristo, y declaro que hay libertad a través de este medio en las mentes, en los corazones, para que la palabra de Dios tenga allá el cambio, la restauración y la vida, la sanidad, la restauración, la liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra llegará y caerá, Señor, en el nombre de Jesucristo sobre cada persona, como esa lluvia que cae, Señor, sobre la tierra para llenarla, para alimentarla, para suplirla, en el nombre de Jesús. Así caerá tu palabra en las mentes y en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Quería compartir un mensaje de la palabra del Señor allá en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Mateo capítulo 18, y ya les corrijo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. Voy a leer los primeros 10 versículos, y dice la palabra del Señor, y la leemos con esa alegría y con ese regocijo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa presencia de Dios en nosotros para darnos ese sentir en nosotros, esa alegría? Cada vez como que las cosas en este planeta Tierra se vuelven más confusas, pero gloria a Dios. En medio de eso, nosotros tenemos paz en medio de la tormenta. Alabado sea Dios. Y dice en el libro de Mateo capítulo 28, voy a leer los primeros 10 versículos, y dice la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Qué precioso momento para Jesús
qué doloroso momento. Para nosotros, qué precioso momento, qué victoria tan grande que se libró en aquel día para nosotros y por nosotros, para que nosotros hoy pudiésemos tener esta libertad de buscarlo a Él, tener ese regocijo de buscarlo a Él, tener esa alegría que nosotros sentimos en lo más profundo de tenerlo a Él. Pero gloria a Dios por eso. He estado leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estos 4 escritores del Nuevo Testamento narran el ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo en forma física aquí en la tierra. Y en los 4, en cuanto al tema de la resurrección, todos esos 4 evangelios narran detalles, pero el que más enfoca detalles en especial del instante, del momento cuando el Señor Jesucristo salió de la tumba, el que da unos detalles más cercas, aunque uno quisiera que hubiesen existido más detalles, porque tuvieron que haber existido más detalles de eso, es el apóstol Mateo. Evangelio de Mateo lo narra. Y por eso usted ve ese detalle en el versículo 2, y que lo voy a leer otra vez, y hasta el versículo 4 lo voy a leer otra vez. Estos detalles, mire. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Leo el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Este detalle, estos versículos que leí, no los narra Marcos, ni Lucas, ni Juan. Solamente lo narra Mateo, lo narró. Tanto la muerte como la resurrección del Señor Jesucristo fueron eventos extremadamente pero demasiado poderosos, tanto que la misma tierra sintió, lo experimentó. Le dolió a la misma tierra lo que había sucedido. Se estremeció, tembló la tierra. Y si la tierra en lo físico sintió el fuerte impacto de la muerte del Señor Jesucristo, y no tan solamente el impacto de la muerte, cuando Jesucristo murió, partió, su espíritu salió de él, el cuerpo quedó muerto, la tierra comenzó a moverse como ebria, se condolió de lo que le había acontecido a la persona de Jesucristo como Hijo de Dios. El cielo se conmovió, las estrellas se conmovieron, la luna se estremeció, el sol se estremeció, y fue tanto que dice que duró la tierra oscura como si fuese de noche, siendo el mediodía. ¿Cómo fue eso? ¿Un eclipse? Bueno, los científicos podrán de pronto escudriñar, pero la escritura dice fue que el universo entero se conmovió con la muerte del Señor Jesucristo, pero también con la resurrección, porque el día que Jesucristo resucitó de los muertos, la tierra también tembló. Se estremecieron los cielos y la tierra. Fue como un cambio demasiado drástico, terrible, la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, si eso fue en el mundo físico, yo creo que lo que pasó en el mundo espiritual fue más tremendo, fue más terrible. La tierra en el mundo físico se sintió, en el mundo espiritual sufrió un golpe tan inmensamente fuerte, yo digo una hecatombe sin antecedentes en la eternidad. No había pasado eso en la eternidad. La resurrección del Señor Jesucristo trastornó todo el universo entero. Todo el universo entero, y cuando hablo universo es toda la creación de Dios. Todo.
La resurrección de Jesucristo trastornó el universo entero, alteró el curso, alteró las coordenadas de todo el mundo espiritual. Repito esto, la resurrección de Jesucristo trastornó el curso, trastornó las coordenadas de todo el mundo espiritual y obviamente dentro de esos estaba el reino de las tinieblas. La hecatombe que sufrió el reino de las tinieblas fue sin precedentes, fue terrible, no se narra detalles de eso, pero por el efecto tan tremendo en lo físico podemos nosotros de pronto tener una idea qué sucedió en el mundo espiritual, en la resurrección de Cristo. Y gloria a Dios. Si esto fue así, también tenemos nosotros que pensar que el efecto tan poderoso de la resurrección del Señor Jesucristo también nos afectó a nosotros, todos los seres humanos. La resurrección de Jesucristo nos afectó a nosotros, todos los seres humanos, hasta el que no ha nacido todavía, le seguirá afectando la resurrección del Señor Jesucristo. Y mucho más de lo que nosotros hemos podido imaginar. Fuertísimo afecto, grandemente. Quizás algunos no tienen ni idea lo que tienen de conocimiento en sus mentes de lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que saben ellos de eso es lo que han visto en las Semanas Santas y en los documentales, en las películas que narran en la televisión. Pero eso que está en la televisión y en película, de eso no es ni lo más mínimo, y muchos de esos se desviaron completamente de una verdad. Pero la realidad, la resurrección de Jesucristo afectó completamente el destino de la humanidad. Todo fue grandísimo, grandísimo. Tenemos que saber ciertísimamente qué es para nosotros la resurrección de Cristo. ¿Qué representa para nosotros el hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos? ¿Qué efecto tiene en nosotros el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Qué tiene que ver para nosotros hoy, siglo XXI, 2020? ¿Qué tiene que ver en los próximos años? ¿Qué tiene que ver en la eternidad? Y todo eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, y también el Espíritu Santo nos lleva a los detalles que sucedieron y en los efectos tan tremendos en la resurrección de Cristo. Con decirle que Jesucristo no hubiese resucitado, yo no estaría vivo. Y si de pronto existiera, no tendría vida eterna. Es el efecto grande de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo, encontré algunos detalles importantísimos que quiero darlos a conocer. Primero, la resurrección del Señor Jesucristo es la base del Evangelio. Repito, la resurrección del Señor Jesucristo es la base del mismo Evangelio, la base de la predicación, la base del cristianismo. Y cuando hablo del cristianismo no me estoy refiriendo a una clase de iglesia, me estoy refiriendo a todos los seguidores de Cristo. A todos los que siguen a Cristo, los que siguen su ejemplo y viven la vida que Jesucristo vivió y la que Él enseñó. La resurrección de Jesucristo es la base de nosotros. La gloriosa resurrección del Señor Jesucristo y la obra de Él en la cruz del Calvario constituye la base misma del Evangelio. Si el glorioso Evangelio transmitido por el Señor Jesucristo mismo fue extremadamente poderoso, lo que Jesucristo predicó, lo que Él habló, lo que Él enseñó, lo que Él hizo, fue extremadamente poderoso, tanto que trastornó la historia del ser humano. Trastornó la era humana. Por eso hoy
Todos los seres humanos, llámese el color, la raza, la posición, la clase social, la creencia que tenga de Dios o no la tenga, así se llamen ateos, así se llamen satanistas, tienen que saber que están viviendo en los años después de Cristo. Créanlo o no lo crean, no va a cambiar. Estamos viviendo en los años después de Cristo. Qué especial lo que Dios está hablando a través de su palabra. Y gloria a Dios, trastornó la historia del ser humano sobre la tierra. También la resurrección trastornó no solo la historia, sino toda la eternidad. Repito, la resurrección del Señor Jesucristo trastornó toda la eternidad. Completo la trastornó. El apóstol Pablo dice que la muerte y la resurrección de Cristo sucedió todo conforme a las Sagradas Escrituras. Repito esto, el apóstol Pablo dijo que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo sucedió tal y como había sido escrito en las Sagradas Escrituras. Mire, vayamos allá al libro de Primera de Corintios, que fue escrito por el apóstol Pablo, capítulo 15. Voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Óigalo bien. He enseñado lo que yo recibí. No está diciendo, he enseñado lo que escuché por ahí. El apóstol Pablo lo recibió directamente de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué especial es eso? No me voy a profundizar ahí. Voy a seguir leyendo. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Todo estaba escrito ahora, y esto es muy ampliamente profetizado desde los antiguos profetas. En el Antiguo Testamento habla de la resurrección, la muerte del Señor Jesucristo y de la victoria que obtuvo con la resurrección, y gloria a Dios. Fue profetizado ampliamente sobre la resurrección de Jesucristo. Y eso me da a entender que todo lo que Jesucristo hizo, la muerte y la resurrección, fue diseñado, fue planeado, fue estructurado, fue dado a conocer, fue perfectamente en la mente del corazón de Dios para ponerlo en práctica. No fue al azar. No fue que Dios dijo, bueno, usted, hijo, vaya a la tierra, mira a ver qué puede hacer allá. No, estaba perfectamente milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, segundo a segundo, planeado, y sucedió exactamente como fue planeado, diseñado en la eternidad. No digo un día, no, eso fue en la eternidad de Dios. Y qué precioso eso. Fue estudiado en los lugares eternos, en la eternidad de Dios, para afectar el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo y todo cuanto en ellos existe. Afectó. Estábamos, y dentro de ellos estamos nosotros, los seres humanos, la raza humana, completicos, todos estábamos ahí. La resurrección de Jesucristo fundamentó nuestra fe. Sin esa resurrección de Jesucristo, que fue el fundamento de nuestra fe, entonces nuestra fe, sin esa resurrección, no tendría ningún sentido, no tendría ninguna validez. Era como algo completamente sustentado en el vacío, en la nada. Pero con la resurrección de Jesucristo, nuestra fe se fundamentó. Hay unas bases. Y quiero que usted vaya ahí al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Y voy a leer hasta el 19. Y si Cristo no resucitó, decía el apóstol Pablo,
De lo contrario, si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Vana también en nuestra fe. Versículo 15. Somos hallados falsos testigos de Dios. Si Jesucristo no resucitó, entonces estamos siendo nosotros falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Ahora el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres, en caso tal de que Jesucristo no hubiese resucitado. Son verdades extremadamente profundas. Los que habían muerto hasta la persona del Señor Jesucristo, de entre esos estaba Adán, estaba Abel, estaba Moisés, estaba Aarón, estaba Josué, después de Josué estuvo el rey David, etcétera, todos los profetas, todos ellos murieron y estaban esperando la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese venido a la tierra y no hubiese resucitado, entonces ellos seguirían muertos. Terrible esto. Por eso digo, la resurrección de Jesucristo alteró absolutamente todo cuanto existe en el universo entero. Cuanto más a nosotros nos afectó la resurrección. Y qué precioso es esto. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, todo el trabajo del ministerio que Él realizó en esta tierra, que fue aproximadamente 3 años y alguito más, todo ese trabajo que Él había hecho de enseñar, de predicar, de instruir, de revelar, sanar, resucitar muertos, cambiar las mentes y transformar vidas, todo ese trabajo hubiera sido completamente perdido. Perdido. Porque claro, se murió el dador de la vida y entonces ahora la misma vida no tiene sentido. Y si miramos todo esto desde el mundo espiritual, vemos que es maravilloso todo lo que estamos aprendiendo nosotros. Si Jesucristo no hubiese sido ese trabajo tan grande y no hubiese resucitado, ese trabajo tan grande del Señor Jesucristo hubiese quedado en la nada. Hubiese quedado únicamente para esa generación. Que lo miraron, lo vieron y qué especial, fueron consolados. Hubiese quedado únicamente para Lázaro y para las hermanas de Lázaro, pero para el resto no había quedado absolutamente nada. Había sido un trabajo únicamente local. Un trabajo únicamente de un tiempo, como el trabajo de muchos seres humanos aquí en la tierra, que quedó para el momento de ellos, pero no trascendió a las demás generaciones. Había quedado entonces todas las enseñanzas que Jesús dio como falsas, porque Jesús había muerto y pues muerto hubiera quedado, muerto está ahora. Otro punto que encuentro en este tema, la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. El primer punto fue que es la base de nuestro evangelio, la base de nuestra predicación, la base de nuestra fe. Y algo más importante que encuentro, que la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de nuestra eternidad. Repito esto. La resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de nuestra eternidad. Porque hay una eternidad. Sí hay una eternidad. Y esa eternidad está dividida en 2 partes. Eternidad con Dios
y eternidad sin Dios. Y la eternidad con Dios es estar completamente disfrutando de todos los bienes de Dios. Y la eternidad sin Dios es totalmente lo contrario. Es estar disfrutando o no disfrutando, sino sufriendo de la misma ira de Dios, que es el mismo infierno. El infierno, allá donde cada uno está experimentando, recibiendo la administración de la misma ira de Dios. Pero en el cielo recibiremos la administración eterna del amor, de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de todos los atributos bellos y preciosos que tiene Dios. Y gloria a Dios, la importancia de la resurrección de Jesucristo. Efecto poderosísimo en nosotros. No solo nos dio vida en esta tierra, sino que nos dio una eternidad. En esta tierra nos dio vida. Cuando vino y trajo el mensaje del reino de los cielos, las palabras que yo les doy a ustedes son vida y son paz, son sanidad y son liberación. Ahora, para esta tierra, y gloria a Dios por lo que lo tuvieron. Y eso me hace entender que lo que hay en esta tierra y Dios da es especialmente grande para disfrutarla en esta tierra, pero hay algo más. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, hizo cantidad y cantidad de milagros. Infinidad de milagros, me atrevo a decir esto, pues por la expresión que decía el apóstol Juan, cuando él, después de un tiempo, comenzó a narrar lo que pasó. Y él decía, allá en el libro de Juan, en el capítulo 20, y voy a leer el versículo 30 y voy a leer el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces ¿cómo tendríamos vida en su nombre? Se había perdido estas palabras. Pero quiero que también lean allá en el capítulo 21 de Juan, el versículo 22. Jesús dijo, otra voz, el versículo 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Usted la enumera en el Nuevo Testamento y no le alcanza por ahí unas 4 o 5 hojas de cuaderno para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Ahora, las que no hizo, dice Juan, pienso que no cabrían los libros para alcanzar a escribir todo lo que se hizo. Ahora, todo lo que se hizo tenía una esencia. Llamar a las personas, llamar la atención con evidencias físicas para que tomaran lo que venía después de eso. ¿Qué venía después de eso? Vida eterna. Vida eterna. Y gloria a Dios. Esto que estoy hablando lo entendieron los discípulos. Cuando ellos entendieron eso, y ellos lo entendieron, no lo entendieron en los primeros 3 años que estuvieron con él. No. Ellos vieron todas las cosas, las maravillas de Dios. Y esas maravillas en la tierra son maravillosas, grandes. Pero esas maravillas es para llamarnos a nosotros y tomar lo que hay en la eternidad. Introducirnos en la eternidad. Y eso fue posible con la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos vieron que Jesucristo lo cogieron y lo apresaron y lo mataron, quedaron desinflados completamente. No entendieron absolutamente nada. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en esos 3 años? Maravillas, milagros y prodigios, y ahora se terminó todo. Hasta ahí ellos quedaron completamente perdidos. Ahora,
con la resurrección del Señor Jesucristo y después vino el poder del Espíritu Santo, la mente de los apóstoles, la voluntad de ellos, la conciencia de ellos, la mentalidad de ellos fue abierta por completo. Y entonces ellos, con la resurrección de Jesucristo, pudieron entender qué fue lo que Jesús hizo así aquí en la tierra. No tan solamente fue milagros, fue un llamado para darnos a nosotros de entrada a lo eterno, a la eternidad, a unas dimensiones más grandísimas y más poderosas que las que hemos visto aquí en la tierra. Y gloria a Dios, trato de explicar algo que en lo espiritual es demasiado grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y gloria a Dios por lo que nos está dando aquí en la tierra. La resurrección es la garantía de nuestra eternidad. Y quiero leer allá Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando habla de la sangre de Jesucristo, habla de la sangre que fue derramada, y al haber derramado la sangre, obviamente murió y también resucitó. Tenemos de entrada por la obra del Señor Jesucristo. No podemos separar las dos cosas. No podemos separar la muerte y la resurrección. Van de la mano, y esas dos cosas trastornaron el mundo entero. Y para no podíamos nosotros de entrar otra vez al lugar santísimo sin la resurrección del Señor Jesucristo. Repito esto, jamás podríamos de entrar nosotros al lugar santísimo sin la resurrección de Jesucristo. Eso afectó esa parte para bien en nosotros. Ahora, cuando yo digo llegar, de entrar al lugar santísimo, no me estoy refiriendo que otra vez el templo de Salomón tenía que ser construido, y en el templo de Salomón estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y entonces ahí en ese lugar santísimo, no, eso era lo físico. Lo que me estoy refiriendo es a lo espiritual, porque ese templo no existe, fue destruido como unas 14 veces, fue destruido por completo. Ahora, el lugar santísimo se refiere a la eternidad. Y en la eternidad es a las dimensiones de Dios, en las dimensiones de lo sobrenatural. Podemos entender esto es a través del Espíritu. Y voy a leer ahí mismo en Hebreos capítulo 4, voy a leer el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto no es nada físico. Esto no es nada palpable a las manos, a los ojos humanos. Esto es espiritual. Con la resurrección de Jesucristo, nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. Pero es imposible nosotros llegar al tercer cielo. A duras penas el hombre ha llegado a pisar la luna. No han pisado otro terreno más. Han mandado algunos elementos allá al otro planeta, al planeta Marte. Y ahí para adelante no han podido subir. Y ahora, ¿cómo van a llegar al tercer cielo? A través de la resurrección de Jesucristo. Y el escritor a los hebreos dice, acerquémonos. Aprovechemos esa puerta que se nos abrió a nosotros, esa dimensión en lo espiritual a través de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia oportuna, hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno sería que hoy en la humanidad el mundo pudiese entender esto. Acerquémonos a Dios. ¿Cómo nos acercamos? Entendiendo el poder grande que tiene la resurrección del Señor Jesucristo, que activó todo lo espiritual hacia nosotros. Esto que estamos hablando lo tenía Adán completo.
Él podía entrar allá al trono de la gracia, podía entrar al trono de Dios y podía disfrutar de todas las delicias de Dios sin ningún impedimento, sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento, pero pecó y entonces eso se perdió y Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Y nos dio a nosotros entrada al trono de la gracia. Ahora quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia sois salvos. Leo el 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Oh, quiero detenerme en este punto. Juntamente con Él nos resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros todavía estaríamos muertos. Y si Jesucristo resucitó, entonces nosotros estamos vivos. Vivos, no estoy hablando en lo físico, sino lo espiritual. Y una persona viva en lo espiritual puede entrar al trono de la gracia, puede entender todas las cosas de Dios, todas las cosas secretas de Dios, todos los designios de Dios, todos los pensamientos de Dios, todo lo que hay en el mismo corazón de Dios. Es una persona viva y nosotros estamos vivos y entendemos hasta las palabras que Dios dejó aquí escritas. Y el que no la entiende, yo quiero decirle lo que el escritor a los hebreos estaba diciendo. Acerquémonos pues confiadamente, porque allá hay vida. Acepte esa resurrección del Señor Jesucristo y vívala, disfrútela, porque ese prácticamente podemos decir en los términos de hoy, un portal para entrar al trono de la gracia. Y gloria a Dios, nos dio vida juntamente con Él, resucitándonos de los muertos. Ahora, en la antigua versión, en la versión 1569, quiero leer ese versículo, el versículo 6. En la versión Reina Valera dice, juntamente nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En Cristo, en Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Ahora, atienda lo que dice la antigua versión y es más clara y es como que más directa y dice, juntamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo asentar en los cielos con el Cristo Jesús. Hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. Con la resurrección de Jesucristo nos hizo asentar en los cielos con Cristo. ¿Qué diferencia hay entre sentar y asentar? Hay una diferencia grandísima. Hay una diferencia grande en esto. Y en la antigua versión dice asentar. Y encontré sentar es tomar asiento. Así como yo estoy aquí en este lugar. Estoy sentado. Pero asentar es poner o dejar una cosa en un lugar de manera que quede firme. Hay una diferencia grande. Ahora, encontré sinónimo de esa palabra asentar. Poner, colocar, situar, instalar, establecer, fijar, radicar, fundamentar, edificar, construir, crear. Entonces, ¿qué quiso decir Dios en su palabra cuando nos dijo a nosotros, nos hizo asentar en los cielos con el Cristo Jesús? Con Él, no en Cristo. No, porque alguien podía de pronto traducirse, nos sentó en Cristo. Entonces nos sentamos al lado de Cristo. Más que eso, con Él. Junto con Él. Ahora, Jesucristo, dice el Apocalipsis, que está sentado en el trono lleno de gloria y majestad y tiene allá en su pecho un cinto en oro que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces Él nos hizo asentar, nos hizo colocar, situar, nos instaló, nos estableció, nos fijó, nos radicó, nos fundamentó, nos edificó, nos construyó en los cielos con Él mismo.
Eso sucedió a causa de la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos colocados, fuimos situados, fuimos instalados, establecidos, fijados, radicados en los lugares eternos, en los cielos, en las dimensiones de la eternidad, en las dimensiones de Dios. Que aunque nuestro cuerpo físico deje de existir, nosotros seguiremos viviendo y existiendo porque somos eternos. El hecho de que este cuerpo un día se tenga que acabar no quiere decir que nosotros dejemos de existir, porque en la resurrección de Jesucristo nosotros seguimos, continuamos. Son verdades profundas. Y les ruego a Dios que el entendimiento de cada persona que escucha esas palabras sea abierto y podamos entender la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 13 dice: y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus labores y sus obras siguen. Nosotros somos eternos. Lo que es limitado es este cuerpo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vivir en la resurrección, en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese poder tiene que trastornar, alterar todo lo de nosotros, todo lo de nuestra existencia en esta tierra. Y entonces, si nosotros en la resurrección de Jesucristo fuimos introducidos, fuimos instalados, fuimos prendidos, fuimos asentados en la eternidad, entonces, ¿qué miedo tenemos de las cosas que estamos viviendo aquí en la tierra? Esta verdad lo entendieron los discípulos de Jesús. Esa fue la razón por la cual el diácono Esteban hizo que no le dolía nada mientras le estaban lloviendo piedras que le afectaron su cuerpo y lo mataron. Él vivía tranquilo. Ahora, los discípulos, los apóstoles, no más el apóstol Pablo, vivió de persecución en persecución, de prueba en prueba, y hasta naufragios, hasta serpientes venenosas le cayeron. ¿Y cómo vivía él en lo espiritual? Como si estuviese viviendo ya en la eternidad. No le afectó lo físico. Cuando nosotros entendemos la dimensión de esto, el poder de la resurrección, que fuimos instalados, colocados en la eternidad, usted y yo podemos aguantar y resistir todas las dificultades que tengamos que vivir en este planeta Tierra, y adentro de nosotros no nos va a afectar absolutamente nada. Nada. Eso es de entrar en las dimensiones de Dios. En las dimensiones de Dios. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo en su cuerpo físico no le dolió lo que le hicieron? Le dolió. Claro, le dolió. ¿Por qué él no se alteró en lo más mínimo del mensaje, del propósito que él había venido a hacer en la tierra? Porque él estaba en la dimensión de la eternidad, en la dimensión de Dios. Y cuando él resucitó de los muertos, nos introdujo a nosotros en esa dimensión. Así es que nosotros podemos aguantar todo aquí en la tierra. Quizás Dios nos libere de esas cosas. O como no nos libere, pues digo la expresión de aquellos amigos del profeta Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego: sépalo bien, oh rey, que nosotros no vamos a ceder a sus insinuaciones y no vamos a fallarle a Dios, porque Él nos va a salvar del horno de fuego, y si no nos salva, sépalo que lo vamos a respetar hasta la hora de la muerte. No le afectaron nada, entendieron esto. Si ellos lo entendieron, que cuando ellos murieron no fueron al cielo, fueron al paraíso, y no tenían vida eterna segura hasta cuando Jesucristo resucitara de los muertos. ¿Cuánto más nosotros, que ya tenemos la historia completa en las manos? Lo hemos entendido completo.
Lo hemos entendido. Y gloria a Dios por esto. Y encontré otro punto, que no me voy a ampliar mucho en este otro punto. La importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. No solamente la resurrección de Jesucristo trastornó el mundo entero, sino que nos metió a nosotros en las dimensiones de Dios, sentados en los lugares celestiales, sino que también aquí en esta tierra nos dio autoridad. Y muchos de nosotros, y lo digo incluyéndome Alfonso Sánchez, hasta aquí no hemos entendido esto. ¿Y por qué lo digo? Porque si lo hubiésemos entendido, seríamos igualito a la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo era el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Cualquier cosa era posible para él. Cualquier cosa. Así le trajeran el endemoniado más endemoniado que existiera en el planeta Tierra, y de una vez, hasta luego, y se iban los demonios. No le resistían. Antes de que Jesús les hablara, corrían y se postraban a los pies de Jesús y le decían: ha llegado antes de tiempo, no es el tiempo todavía de que nos atormente, por favor, aléjase de nosotros porque nos está haciendo daño. El poder de Jesucristo. Una persona después de 4 días de muerta, Jesús le decía: tranquila Marta, tranquila María, tranquilo, él está durmiendo. Tranquilo, tranquilo allá, aquel centurión Jairo, tranquilo, la niña duerme. Y los otros se burlaban diciendo que sabían más. Ese ni siquiera sabe que ha muerto. Jesús sabía que se había muerto físicamente, pero sabía qué poder tenía. La resurrección de Jesucristo nos metió nos introdujo, nos metió, nos insertó, nos asentó, no nos sentó, no, asentó en él, en el poder que Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Cuando estuvo en su cuerpo físico, ahorita todavía lo tiene. Y la resurrección de Jesucristo nos llevó a las dimensiones de ese poder. Y nosotros en esta búsqueda, en escudriñar esa palabra, en lo personal a mí me ha movido el piso y tengo que reconocerlo. Porque no he visto en esas dimensiones el poder, porque todavía no he asimilado las dimensiones de la resurrección del Señor Jesucristo. Los apóstoles lo entendieron. El apóstol Pablo no lo sabía, no lo entendía, porque ni siquiera estuvo esos 3 años con el Señor Jesucristo. Todos esos 3 años fue dándose la tarea de cómo con el resto de escribas y fariseos podían matarlo. Lo lograron. Ese día fue fiesta para ellos, pero terrible. No se habla la mentalidad de ellos, pero de ahí en adelante ellos comenzaron a morir social, espiritual, religiosamente, porque de ahí en adelante no quedó nada de su fariseísmo. Quedaron anulados y no se dieron cuenta. Pero por otro lado, los que creyeron en el Señor Jesucristo comenzaron a experimentar un poder que ellos nunca se habían imaginado que había entre los hombres. El apóstol Pedro, y me llama harto la atención esto, es una de las cosas que adentro me impulsan. Me dan sed y me dan hambre de buscar la presencia de Dios para tener lo que tenía Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Las dimensiones espirituales, el poder de Dios, donde Jesucristo lo llevó después de la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, Pedro y el resto de discípulos no habían llegado a esa dimensión. A eso me refiero. El poder de la resurrección que nos dio a nosotros. El apóstol Pedro, ¿qué hacía? Era tanto el fluir del poder de Dios en él. Él andaba en las dimensiones espirituales, en las dimensiones eternas, en las dimensiones de Dios. Y era tanto que cuando él pasaba
le tendían los muertos, los enfermos, paralíticos, ciegos, sordos y cantidad de gente. Y yo creo que hasta endemoniados y solitos sin pronunciar una palabra, a veces sin mirarlos. Fluía porque estaba en las dimensiones espirituales. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo hemos entendido. La mayoría de la iglesia, de los cristianos, lo digo porque así es que es y estamos viviendo, no es un secreto. La mayoría de las iglesias llevan tiempos predicando a Jesucristo y no hay ese fluir, no está esas dimensiones espirituales. Es como si Jesucristo todavía estuviese allá muerto en los 3 días. Están estancados en los 3 días entre la muerte y la resurrección. En la iglesia, la mayoría de cristianos están ahí metidos. Y Dios quiere sacarnos a nosotros de ese lazo de 3 días y meternos allá de la resurrección hasta la fecha. Porque esto afectó hasta muchos, miles y millones de años de lo que tenga que existir de aquí en adelante nosotros en esta tierra. Nos tiene que afectar a nosotros. Y esto que estoy hablando, Dios es el que lo ha estado revelando y está en su santa palabra. Los discípulos lo entendieron. Si usted quería saber cómo fue que aguantaron ellos tantas cosas, cómo fue que el apóstol Juan, estando solo allá, encerrado en una isla, sin familia, y yo no creo que hubiese en ese tiempo, hoy en ese tiempo, 2020, hay construcciones allá en ese lugar, en esa isla, pero en ese tiempo no habían construcciones, era una isla selvática. ¿Cómo pudo vivir allí en ese lugar? Y cómo él podía, sin que estuviera ninguno de los discípulos animándoles, diciéndole: adelante Juan, no se detenga, acuérdase de las palabras que Jesús nos habló. No, él no tuvo eso. De pronto por WhatsApp o por celular no había eso, no existía en esa época. Y entonces, ¿cómo él hacía? Porque con la resurrección de Jesucristo, el apóstol Juan fue asentado en los lugares celestiales, fue colocado, traspuesto en los lugares eternos. Ahí es donde nosotros debemos de estar. Ahí es donde usted debe de estar para poder vencer ese diablo que se ha opuesto contra usted. Ahí es donde usted debe estar para vencer esa enfermedad que tiene en su cuerpo. Ahí es donde usted debe estar para vencer ese obstáculo que ha sido impedimento para que usted pueda desarrollarse en ese ministerio, en ese talento que Dios le dio. Ahí es donde está la clave de nosotros, entender el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, creerlo de verdad y buscar ese poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no vino hasta cuando Jesucristo murió y resucitó. Si no hubiese muerto y no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no había venido en la dimensión de ese poder. Ahora, usted tiene que entrar en esa muerte y en esa resurrección del Señor Jesucristo para estar asentado en los lugares celestiales. Por lo tanto, repito lo que dice Hebreos, y con eso concluyo. Capítulo 4, versículo 6, que leí hace un momento. Versículo 16, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. No le dé miedo ni le dé vergüenza, ni le dé pereza. No se deje de vencer por la pereza. Métase en Dios. Y Dios hizo esto para que nosotros nos metiéramos en Él y entendiéramos estas profundidades del Espíritu. Y se cumple lo que Dios dijo. Le dijo a Jeremías:
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, te meteré en las dimensiones espirituales. Y Señor, gracias. Qué bondad tienes para con nosotros. Gracias por hacernos entender esta palabra. Es más profunda de lo que nosotros hemos pensado. Y si hasta aquí hemos recibido ayuda, socorro, sin haber entendido tantas profundidades de esta palabra, oh Señor, ¿cuánto más vamos a recibir? Introduciéndonos, mi Padre, en esta verdad. Y Señor Dios grande, aquí estamos. Somos tus hijos y somos tu pueblo. Y te rogamos, mi Padre, Señor, ayúdanos a desprendernos completamente. Ayúdanos a entender el poder de esta resurrección, el poder de esta crucifixión, el poder de tu muerte, mi Padre. Así será en nosotros. Ayúdanos a entender que es necesario que nosotros muramos para poder ser resucitados. Y es necesario que nosotros resucitemos para poder entrar en las dimensiones de la eternidad, en las dimensiones tuyas, mi Padre. Y gracias, mi Padre de la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.